Muy buenos días con todos. Les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Sus cámaras también se les pide que por favor la tengan apagada para no tener ninguna interrupción durante la conferencia. Vamos a tener la conferencia, la charla. Ya habrá tiempo para hacer las debidas preguntas. La pueden hacer por el chat o también la pueden hacer en la opción donde dice levantar la mano y lo vamos a hacer de una forma ordenada. Primero escucharemos la conferencia, luego procederemos a hacer las respectivas inquietudes, preguntas, la debida interacción que ustedes quieran hacer. Se les pide por favor que apaguen todos los micrófonos para que no exista interrupción. Las cámaras también, por favor manténganlas apagadas para que no exista interrupción tampoco. En breve vamos a estar empezando la charla. Por favor manténganse en línea. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Por favor se pide que apaguen las cámaras y que tengan silenciado el micrófono. Ya mismo vamos a empezar con la charla, si es tan amable. Pide apagar cámaras y silenciar micrófono. Sí, si es tan amable, por favor. Ok, gracias. Hola. Aló. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Estamos ya todos en líneas. Sean todos bienvenidos a esta conferencia. Una vez más les pedimos que por favor tengan apagados sus micrófonos, sus cámaras también, mantenerlas por favor apagadas. Vamos a realizar la conferencia. Luego de la conferencia vamos a tener la oportunidad de tener una interacción en este webinar entre la expositora y los participantes. Yo tengo el agrado de presentar a la doctora Cynthia Gain, PhD, con más de 20 años de experiencia en educación, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar de la OMEP Ecuador, docente de la carrera de Educación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, consultora del Ministerio de Educación del Ecuador en programas de formación docente, párvulos, centros de aprendizaje preescolar en el sector rural UNICEF, asesora de desarrollo institucional de Fundación Ecuador, ex rectora del Colegio Alemán Humboldt, capacitadora certificada por CETEC, conferencista nacional e internacional en temas de educación. Le damos la bienvenida a la doctora Cynthia Gain. Buenos días, David. Buenos días a todo el público presente hoy en este webinar. Muchas gracias por asistir y espero que podamos tener en este espacio momentos de compartir experiencias sobre el aprendizaje que los chicos van a tener que desarrollar, nuestros estudiantes, en este nuevo espacio de aprendizaje que no necesariamente es el aula de clase, y también hablar un poco de qué significativos son esos aprendizajes. Para esto he preparado una pequeña presentación que la voy a compartir con ustedes mientras en estos primeros 30 minutos voy a conversar y exponer el punto principal de lo que estamos haciendo. El tema es
el reto de los nuevos espacios de aprendizaje, cómo preparar mis clases para lograr aprendizajes significativos. Ante todo, tenemos que recordar qué quiere decir un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, como está resaltado ahí con negro, se da cuando una nueva formación se relaciona con un concepto ya existente. Es decir, ahora que tenemos que preparar nuestras clases, debemos de tener claro qué es lo que los niños, los estudiantes aprendieron el año anterior. ¿Cuál fue ese currículo? ¿Cuáles fueron los temas que ellos abordaron? Si están dentro de una institución educativa, y sé que el día de hoy muchas instituciones están utilizando el Zoom para hacer las reuniones con sus profesores, conocer también hasta dónde se llegó en el currículo, en contenidos del año pasado, porque todos esos aprendizajes previos, como dice el gráfico al lado derecho, los conocimientos previos, las actividades deben de tener una finalidad en relación a por qué voy a hacer estos ejercicios, qué es lo que voy a aprender con este ejercicio. Y eso nos va a llevar a tener claro la disponibilidad de los estudiantes. Hablar de aprendizajes significativos habla también de ver la parte humana de las personas que están relacionándose en este nuevo espacio de aprendizaje. Es un espacio de aprendizaje que sale de lo formal. Partimos a una educación no formal, que quiere decir que no es formal porque no existe, sino porque también tiene reglas, tiene límites, tiene tiempos. Habían preguntas, recibí como más de 20 preguntas en sus inscripciones y he tratado de irlas respondiendo en esta presentación y en esta primera intervención en este momento. Luego, si yo tengo claro que los aprendizajes cognitivos deben de partir de cuáles son esos conocimientos previos de mis estudiantes, entonces tengo que tener claro qué habilidades cognitivas voy a desarrollar. Ojo, habilidades cognitivas. Hay muchas personas que tienen o estudiantes que tienen la capacidad de hacer unos análisis muy profundos, pero a veces el análisis no los lleva a la comprensión ni a procesar para ejecutar. Por eso es muy importante cuando yo voy a planificar una actividad, ir midiendo cómo la voy a ir incorporando. Entonces eso quiere decir que yo tengo que primero, como lo dice ahí, ver cómo ellos buscan información. Quizás al principio estemos asustados porque queremos, uy, tenemos que navegar, bajar, si son chicos de básica superior, tenemos que bajar muchos PDFs, no tienen libros, de dónde van a sacar información. Entonces, es importante también darles esos espacios para que ellos a lo mejor exploren en ciertos momentos y recojan información que nos permita a todos ver hasta qué profundidad tiene el chico, la posibilidad también, porque tengo que pensar también que decir que hoy las clases son virtuales o a distancia no significa que voy a sentar a un niño frente a una computadora de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Significa que yo tengo un sinnúmero de actividades que tienen que ser bien planificadas, bien pensadas y hasta medidas y elaboradas por nosotros mismos. Para poder entender luego, como lo vemos en la lámina, otra de las habilidades que debemos desarrollar es cómo ellos lo van a analizar y cómo lo comprenden. Ahí es el punto clave. No esperemos que todos respondan las actividades por igual, que todo sea exacto, porque los procesamientos van a ser diferentes. Es lo que ocurre en el aula de clase, es lo que ocurre también hacemos una evaluación. Las evaluaciones muchas veces estandarizadas no te permiten generar esos espacios. Por lo tanto, el chico va a ir almacenando esta información en la memoria y ahí se vuelve significativo, porque cuando va a haber un nuevo conocimiento, yo como docente estoy preparando, automáticamente va a recordar lo que tiene y va a construir con esa información un nuevo conocimiento. Entonces, hasta ahora he hablado de dos términos muy importantes que en la educación en este momento debemos tenerlos claros. El aprendizaje significativo y las habilidades cognitivas.
¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender autónomamente. Aquí viene una carga que viene con la familia. La familia en sí, su función es formarlos en la disciplina, formarlos en los límites, formarlos en la convivencia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es muy importante que primero mapeemos cómo son nuestros estudiantes, qué posibilidades tienen para poder desarrollar actividades. No se trata de cantidades exhaustivas, no, aquí tenemos que entender que el menos es más, porque si yo aprendo a hacer una cosa bien, cuando vaya a aprender otro conocimiento, lo sumo y lo construyo y creo más conocimiento. No se trata de sentar al niño, tienes que hacer toda la mañana tareas y en la tarde libre. No, hay que dosificar también los tiempos. No es de estar sentado todo el día en la computadora, porque él autónomamente tiene que comenzar a hacer esas metacogniciones. Recordemos que la metacognición es la capacidad que yo puedo tener para reflexionar lo que estoy aprendiendo. Tengo que también dominar esta parte de las habilidades sociales y emocionales. ¿Por qué? Porque estoy no en un aula de clase, no tengo otros compañeros, quizás tengo a mis hermanos estudiando conmigo, pero también tengo que aprender a respetar esos espacios. El aprendizaje es autodirigido. Al final y al cabo, él tiene que leer la consigna, él tiene que comprender lo que va a hacer y eso va a generar hábitos, en este caso académicos, de estudiar, te va a poder llevar a aprender a ser, que es muy importante, y aprender a convivir. Y todo esto depende de cómo los maestros preparemos nuestras clases. También es un desafío, porque los chicos también tienen que entender que nosotros estamos viviendo la misma situación. No estamos en el colegio, en un aula de clase, con un pizarrón, estamos en la casa y también estamos preocupados porque tenemos que preparar el almuerzo o tenemos hijos que tenemos que también hacer la función de maestros. Entonces, tenemos todo un escenario que implica trabajar en tiempos y no ser tan apresurados en querer enseñarle todo lo que vemos en la presencialidad a los chicos. Y aunque algunos podrían decir, voy a decir algo, o sea, a veces queremos que dándoles mucha información, los chicos aprenden mucho más. ¿Qué es lo que tengo que tener presente para preparar una actividad a distancia? ¿Cómo es que yo tengo que tener claro esto? No es lo mismo que hacer la microplanificación. No, la microplanificación te sirve para seguir la pauta de lo que vas avanzando en tu aprendizaje. En este caso, lo más importante que tienes que tener claro es la estructura, el material y el contacto. ¿Qué es la estructura? Tienes que decirle el objetivo, no el objetivo en infinitivo, sino qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a aprender, para qué te va a servir esto. Ese debe ser la introducción de toda actividad que yo diseñe. Luego, tengo que tener claro que cuando comience a diseñar los pasos de la actividad, yo lo resuelva. Y si yo lo puedo resolver en 5 minutos, lo multiplique por 3 o por 5 y en ese tiempo es que mi estudiante va a poder hacer esa actividad. No es fácil, 5 minutos para uno. Pero ¿cómo serían sus 5 minutos? Realice usted la actividad, verifique, y luego tenga cuidado con la hiperrecursividad, el material. A veces para una actividad le enviamos una lectura extremadamente larga o buscamos PDFs muy densos para comprender. Recuerden que los chicos no van a tener los libros por el momento, no sabemos cómo les van a llegar los libros a los chicos. Nosotros tenemos unas guías de los libros. Entonces, es muy importante que seamos recursivos en que también veamos y quizás como primera actividad, como primer encuentro diagnóstico, podamos quizás pedir a los chicos que nos cuenten un poco
cómo están viviendo su relación, que hagan una redacción típica que hiciste en las vacaciones, no necesariamente eso, pero que pueda haber ese espacio también. También es importante que los padres comprendan y que ustedes deben de enviar, ya sea eh, una pequeña misiva explicándoles que los trabajos de los chicos no necesariamente tienen que completarlos todos, porque tenemos que cuidar también cómo la violencia se pueda generar dentro o la reactividad dentro de las casas. Recuerden que todos estamos haciendo cosas, no es que estamos todos sentados, acostados viendo la televisión, estamos haciendo cosas. Entonces, eso también es muy importante, que los padres sepan cómo usted va a llevar la actividad y que también, que si el chico no sabe, que vaya anotando en un lado las preguntas que no comprende y quizás el resultado de la tarea no sea el ejercicio hiper perfectamente hecho, pero sí, a lo mejor el resultado que no fue el correcto o no fue el que esperaba y una o dos preguntas que usted lo ayuden a saber cómo avanzar en el aprendizaje o al poder diseñar mejor sus actividades en la próxima clase que le vaya a enviar al chico. Y como tercer punto que está abajo resaltado con negro y de color verde esperanza, el contacto. Usted tiene que buscar ideas, no para hacer Zoom todos los días, pero sí más que sea una vez a la semana. Conversaba con una amiga alemana que también están viviendo esta misma realidad. Me decía que los profesores grababan pequeños audios de videos, perdón, de por ejemplo, me voy a sentar a cenar y les mandaban el video de cenar y le decían al estudiante, hoy me vas a acompañar a cenar. Otra de las cosas también es, bueno, no sabemos que la conectividad no es tan buena todavía en nuestro país, ni tenemos claridad que todos cuenten con los recursos tecnológicos para las clases. Pero también es importante tener claro que se puede más que sea mandar un audio, no todos los días tampoco, pero buscar ese espacio de contacto, quizás hacer un Zoom o quizás hacer durante ese mes una videoconferencia, una llamada del teléfono. El contacto es básico, porque el contacto va a permitir retroalimentar al estudiante, reflexionar un poquito con él. Tampoco va a hablar una hora por teléfono, pero que lo llame 3 minutos, 4 minutos, es es un buen ejercicio. Y le va a permitir así usted entender que cómo va avanzando el chico, porque prácticamente es como que si no los viéramos. Recuerden que si hablamos de educación básica, hay muchos niños de la básica elemental, de la básica intermedia, que van a tener y van a necesitar mucho el apoyo de los padres, pero tampoco es darle el trabajo a los padres, porque no generamos responsabilidad en los chicos. Ellos son los que deben de estar preocupados por sus actividades, por cumplirlas y por trabajarlas. Por eso insisto, menos es más. No se trata de replicar todo el horario de clase, que realmente en algún momento ese modelo educativo tiene que cambiar, porque hay muchas actividades que ser interdisciplinariamente, muchas asignaturas pueden trabajarse interdisciplinariamente y todo eso va a depender de las decisiones que el colegio tome desde el directivo. Por eso es muy importante que se comunique cómo va a ser el trabajo desde la casa a los padres, a los chicos y entre los profesores van a tener que colaborar interdisciplinariamente. Eso es un punto que lo pongo yo a colación. No podría decirte ese es el camino, pero las decisiones hay que irlas tomando en conjunto. La unidad educativa, el nivel, esos chicos que tienen 4, 5, 6, 8 profesores durante el día que entran y salen de las clases, tienen que buscar una estrategia para unificarse. Y a lo mejor en algún momento la institución decidir, bueno, durante este mes vamos a tener
dos asignaturas corolarias o centrales y luego podremos escoger con cuáles van a ir haciendo interdisciplinaridad. Eso es en relación a cómo puedo ir diseñando este nuevo espacio, que es un reto para que sea significativo. Pero dentro de las preguntas que ustedes me hacían, también me decían, ¿dónde puedo encontrar recursos? Ese es un sitio web que se llama aprendoencasa.org. Es una iniciativa de líderes y organizaciones latinoamericanas que han sumado en su espacio un sinnúmero de recursos para que los maestros, los estudiantes, los padres de familia puedan tener más acceso. Entonces, se los recomiendo. Fundación Ecuador es líder de esta iniciativa desde entre los 20 que estamos difundiendo inicialmente. Hoy ya somos 50 organizaciones y eso es importante porque una de las preguntas que me hacían era ¿dónde encontrar más recursos? También otra de las preguntas que ustedes me hacían era de qué plataformas. Bueno, hoy hay diversidad. Esta se puede decir que no solamente existe la Moodle, que es la que más utilizan las universidades, pero WordPress es muy amigable como para hacer un blog que te permita ir registrando, que los chicos puedan ir escribiendo, comentando, o el Google Classroom, que es muy versátil, muy amigable y que yo sé que muchas instituciones educativas ya lo están utilizando desde el año anterior y si no, unos 2 años atrás. Por lo tanto, yo había puesto ahí que un punto muy importante es que más que plataformas, veamos qué tienen los niños en sus casas. Pongámosles actividades también para que ellos puedan ser recursivos con el material que tienen en su casa. No pensemos en el papel brillante, en la goma o el crayón, si lo hizo con marcador, si lo hizo con témpera, si comenzó a experimentar con la anilina del postre que la mamá pueda tener ahí en la cocina. Es importante darle esa posibilidad, esa diversidad. Otra de las cosas importantes también que me preguntaban es cómo tener herramientas de contacto. Creo que ya hemos hablado del WhatsApp, es la mayor que hay en Ecuador ahorita, mucha gente se comunica por este medio. El Zoom, como lo estamos haciendo ahora, grabar pequeños videos y crear tu propio canal de YouTube para que el estudiante pueda ver y estar en contacto contigo, o también puedes utilizar el Microsoft Teams. Aquí tienes algunos recursos que favorecen el contacto. Es muy importante el contacto. Por favor, no solamente se trata de colocar y colocar información. Es importantísimo el contacto. También, si quieres ser un poco más desafiante, en la universidad yo doy una asignatura que se llama Herramientas Tecnológicas para la Educación. Entonces, existen ciertos software que son bien amigables y facilitos de armar, como por ejemplo el Hot Potatoes, que te puede ayudar a hacer crucigramas, acrósticos, también tenemos el TuxPaint, que te puede ayudar a pintar, el Audacity para grabarles pequeños audios, y algo muy importante es que ellos comiencen a crear historias y comiencen a crear historias gráficas. A lo mejor un sistema de evaluación válida puede ser crear una pequeña historia de cómo fue su aprendizaje. Esos puntos son importantes y que ustedes lo tienen que tener presente. También existen otras herramientas como el Canvas, también puedes diseñar ciertos recursos, pero más que diseñar, solamente los puse en respuesta a las preguntas que ustedes hacían en su inscripción. Lo más importante que ustedes tienen que hacer es poder crear y permitirle al chico generar actividades donde recobremos esa creatividad,
esa imaginación, esa capacidad de ser, de poder hacer y ser más. Todavía tengo un tiempo más, creo, David, para hablar. ¿Cómo Sí, está, doctora? Sí, unos 6 minutitos más, ya, porque tengo unas aproximadamente. informaciones que también creo que son importantes y las voy a seguir compartiendo en las diapositivas, Sí, que no hay tienen problema, que no hay ver ningún problema. mucho, gracias, que tienen que ver mucho también hoy en día, Fundación programa Más Libros, tiene en su página web una dirección que te lleva a un drive donde tú puedes encontrar las guías de los libros que el municipio a través de su programa Más Libros, operado por Fundación Ecuador, elaboran y distribuyen durante este mes de abril. Lamentablemente los libros no se están pudiendo distribuir por cuestiones de la, de la pandemia, de esta emergencia sanitaria que tenemos en este momento, pero aquí ustedes van a encontrar, tienen las guías ya de los textos que ustedes pueden descargarlos y comenzar a planificar y ver qué es lo que aprendieron el año pasado, qué están aprendiendo este año como pauta. Puse esta pregunta, ¿planificamos o diseñamos clases? Yo creo que hoy en día debemos diseñar clases. ¿Por qué? Porque primero, como ya lo dije, tenemos que mapear los recursos de los estudiantes, debemos determinar el contenido a trabajar y preferiblemente interdisciplinariamente. No tampoco todos los 8 profesores, quizás pueden unirse 3 profesores y trabajar una actividad de matemáticas a través de situaciones de geografía, de entorno social y un poco de dibujo, de creatividad, de trazar ángulos, de líneas. Entonces ahí estás haciendo una interdisciplinaridad. También es importante establecer un objetivo. Recuerden, los chicos no pueden recibir tareas con instrucción, llena, llena, resuelve, no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy aprendiendo a sumar? Porque necesito un ejercicio que me permita llevar a la vida real. Hay que revisar recursos, no manden actividades con 3, 4 recursos, con un recurso es suficiente y que también él explore, descubra, imagine y pueda crear. Menos es más. Verifiquemos el tiempo de ejecución, que ya también lo dije. Resuélvalo usted primero. ¿Cuánto tiempo le tomó? Multiplícalo por 3, multiplícalo por 5. Ese es el tiempo que le va a tomar a su estudiante hacerlo. ¿Por qué? Porque el modelo educativo cambió en este momento. Es algo que va a cambiar no solo para este momento de la emergencia sanitaria, sino que hay que repensarlo a futuro. ¿Cómo va a ser ese modelo de aplicabilidad? No se trata de replicar la presencialidad. Debemos de priorizar y generar confianza en los niños qué es lo que deben hacer para aprender. Confianza, hay que priorizar. La cantidad no garantiza el aprendizaje. Debemos graduar el aprendizaje a alcanzar. Recuerden que durante estas primeras semanas ustedes están en una fase de diagnóstico. Entonces, ¿cómo no hacer pequeños a lo mejor proyectos donde ellos puedan ir incorporando, descubriendo también, entendiendo cómo es que vamos a aprender ahora si no tengo a la profesora a la cual le puedo estar preguntando a cada momento? Y otra de las cosas es que hablemos de procesos, cómo lo hiciste, cómo lo alcanzaste, cuáles fueron tus principales preguntas. Ahí estaríamos hablando de lo que hoy se llama aprendizajes constructivos, aprendizajes conectivistas, porque para iniciar mi clase, yo tengo que primero crear recursos comunicativos, que ya lo dije. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo voy a explicarle qué es lo que él tiene que hacer? A lo mejor esa persona está ¿cómo es? Está, está muy ocupado, o sea,
el niño también está ocupado, porque el niño también tiene ansiedad, el niño también tiene necesidades, el niño también va a tener un sinnúmero de distractores alrededor de su casa. Recuerden que no todos tienen la posibilidad de estar en casas grandes, a lo mejor en un departamento pequeño, están compartiendo su habitación, está compartiendo, y esa es la singularidad de nosotros, es nuestras realidades. Permítale describir también a sus estudiantes cuál es su situación actual. No porque sea usted una persona que se está intrometiendo en la vida del niño, sino también porque usted necesita saber cómo él está desarrollando su parte emocional. Recuerden que aquí hay mucho juego la parte de emociones. Establezca espacios de contacto, como ya lo vine diciendo, es muy importante que no es que estemos todas las semanas, pero que sí que prioricemos, a ver, cuáles son los chicos que en esta semana los voy a llamar, les voy a mandar un audio WhatsApp personalizado. Ellos necesitan también eso. No sabemos cuántos estudiantes también se van a matricular. Eso es otra interrogante. ¿Cuántos estudiantes vamos a tener por aula? No creo que sea igual que la presencialidad todo. Metodologías, como lo fui diciendo, el aprendizaje significativo no desarrolla metodologías que no favorezcan a la indagación, al descubrimiento. Déjele en cierto momento que él trate de crear el ejercicio, que él a lo mejor trate de resolver y usted acompaña. Y alguien me preguntaba el tiempo, ya lo dije, no se trata de replicar la presencialidad. Con 2 horas y media que el chico pueda sentarse a resolver 2 actividades que se le envíen a diario, el chico va a poder generar aprendizaje. Comience a graduar, vea cómo los estudiantes están respondiendo a esta nueva dinámica. Genere también proyectos y recuerde que los proyectos no se hacen en un solo día, son interdisciplinarios. Trabájelos con 2 o 3 profesores más. Y también lo que usted podría pedirle como proceso de evaluación es que ellos escriban una bitácora. ¿Qué pasó el día 1, 2, 3? Y eso sea el resultado del proyecto. Porque a lo mejor no lo va a poder visualizar, a lo mejor es importante que ellos tomen la foto de lo que hicieron o son muy diestros, graben un pequeño video de 1 minuto explicando lo que hicieron. Entonces, es importante que tengamos presente eso, porque lo que debemos desarrollar en ese momento es destrezas que permitan llevarnos a entender con más claridad las habilidades blandas. ¿Por qué toco el tema de habilidades blandas? Porque la toma de decisiones, la capacidad para convivir, la capacidad para poder resolver está en el buen uso de las habilidades blandas, la empatía, la comunicación, el poder ser reflexivos. Por eso, quizás cuando yo quiero evaluar, no solo tengo que evaluar resolvió los problemas o respondió las preguntas, también puedo poner ciertos puntos de habilidades blandas a evaluar, dominios que pueden ser evaluables, como por ejemplo, cuál fue el procedimiento que tú escogiste, cuál fue tu compromiso asumido, encontraste algún valor apropiado y cuáles fueron tus actitudes. Quizás ese día tu actitud no fue buena, no tuviste la predisposición, hiciste simplemente el trabajo por cumplirlo. Y para ir cerrando esta primera parte y poder también conversar con ustedes y responder a sus preguntas, aunque algunas de las que ya me hicieron me sirvieron de guía también para poder seguir armando esta lógica de este reto que es estos nuevos espacios de aprendizaje y qué tan significativos pueden ser. También una de las preguntas que me hacían era de evaluación. Por ejemplo, procesos. En el proceso es lo más rico para poder evaluar. Quizás ellos pueden contar la experiencia, pueden relatarla y bueno, no me salió el mismo resultado, pero yo llegué por este camino. Ahí hablo de habilidades blandas. Las rúbricas, sí, no sean rúbricas tan extensas, quizás checklist y deben de contener también elementos de contingencia emocional. Recuerden, me sentí bien, fue apropiada la actividad, y es muy importante aquellas, no sé si ustedes escribían diarios cuando eran jóvenes, cuando estaban en los colegios, este,
bitácoras, o sea, blogs de aprendizajes que te permitan ir registrando qué aprendiste. O sea, no necesariamente lo cumpliste, sino qué aprendiste. A lo mejor sí, tú planificaste como objetivo que los chicos aprendieran a resolver las multiplicaciones con decimales, pero él aprendió realmente que podía ayudar a sus papás a hacer las cuentas del mercado o de los servicios básicos que hoy tendríamos que pagar y del dinero. Entonces comenzamos a incluirlos a ellos también en estos momentos. Es muy importante que usted recuerde esta dinámica cuando usted va a diseñar una clase. La voy a volver a colocar. La estructura, cuando usted diseñe una actividad, ¿cómo la va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y recuerde no poner tantos pasos ni tantos ejercicios. Lo importante es que el chico entienda para qué lo está haciendo. Luego, no sea tan hiperrecursivo. Es malo enviar demasiadas informaciones porque el chico se va a cansar. No es en ese momento que queremos formar hábitos de un nuevo modelo para aprender, es importante ir haciéndolo gradualmente. Y lo principal, el contacto. El contacto es tan importante, el saber que no solo soy yo, sino que hay más personas alrededor. Y también les pongo ahí mis datos. Si tienen preguntas, pueden escribirlos institucionalmente a Fundación Ecuador. Este es mi correo Gmail, o pueden seguir mi cuenta de Instagram, que permanentemente yo estoy subiendo informaciones. Este reto que tenemos hoy de pensar en un nuevo espacio de aprendizaje es lo que debemos de comenzar a crear, porque repito, el modelo educativo cambió, cambió todo y totalmente. Es algo que vamos a tener que comenzar a construir entre todos. Y también, si usted quiere ser un poco más eh, investigativo, comience a registrar cómo son las reacciones y las respuestas de las actividades que usted diseñe para sus estudiantes. Comience usted mismo a analizarse qué tan eficientes fueron las actividades que fue diseñando, porque así usted puede ir viendo cómo va mejorando el diseño de su clase, que en este caso va a ser en estos espacios o a través de estos medios. Alguien me preguntaba en otra de las conferencias que he estado dictando que cómo hacemos con el sistema rural, con el sector rural. Bueno, quizás tendremos que identificar lo que antiguamente se identificaban en las comunidades, el líder, quizás debamos de utilizar aquella etapa del telegrama. Cuando hablo de telegrama me estoy remitiendo a que se pueden enviar pequeñas guías que sabemos que se van a desarrollar durante 3, 4 semanas y esperar las respuestas. Y hay que comenzar también a retomar, bueno, ciertas cosas que la modernidad nos da la facilidad, como toda esta parte recursiva que les fui mostrando, y cómo también podemos hacer todas estas actividades que te van a llevar a entender que no debemos de replicar la presencialidad. Son dos cosas diferentes. Debemos de ser selectivos, debemos de trabajar colaborativamente, que era otra de las preguntas, olvidaba, que me hacían dentro del grupo. Colaborativamente, ¿cómo trabajan los chicos hoy? Usted primero tiene que desarrollarle el hábito de que hay otro entorno educativo de aprender. Y luego comience a cruzar actividades colaborativas quizás con, bueno, con 2, 3 amigos, que no importa si se repiten, entre ellos se pondrán de acuerdo. Y a lo mejor ellos, la forma de conectarse va a ser llamándose o escribiéndose por el WhatsApp, porque recuerden que si hablamos de chicos de básica elemental e intermedia, nunca fue bueno darles un teléfono celular y van a tener que compartir ese espacio con los padres que también estarán haciendo teletrabajo. Y los de básica superior, ellos son muy diestros, ellos ya
desde hace mucho tiempo atrás crean sus propios tutoriales en estos espacios digitales, en estos entornos que ya por sí ellos ya los manejan. Hacen sus propios tutoriales, que un chico le explica todo, se pasa en el video, ah, sí, ya entendí. Entonces también ese aprendizaje entre pares, y ahorita pensando en eso, en algún momento a lo mejor, usted puede lanzar un desafío. ¿Quién quiere explicar este tema a todos sus compañeros? Y escogen 2 o 3 chicos y dicen, y ellos lo graban en un video y lo envían a sus otros compañeros, cómo es resolver el problema, y usted acompaña ese seguimiento, refuerza, quizás con un pequeño audio, y así es como vamos a tener que comenzar a pensar y a recrear todos esos espacios. Ese es el reto. Y recuerden, tenemos recursos, recursos tecnológicos, recursos que ya están predeterminados, las guías de los profesores están en este espacio virtual, este repositorio digital donde usted va a encontrar, ahí está el link, donde usted va a encontrar las guías de todos los niveles de educación básica y en las diferentes áreas, incluyendo el de primer año de básica. Una de las preguntas antes de ir cerrando esta parte expositiva que me hacían es, los profesores de educación física, ¿cómo van a desarrollar sus actividades? Los profesores de educación física tienen que desarrollar actividades, tienen que desarrollar ya sea pequeños videos, pequeños gráficos, donde los chicos también hagan actividades en casa, actividades porque si no nuestro cuerpo y el cuerpo de ellos que está en desarrollo se va a atrofiar. Necesitamos darle el movimiento a nuestros músculos, necesitamos darle situaciones posturales, corporeidad, algo que es tan importante hoy, cómo respirar. O sea, una de las mayores dificultades de atención dentro del aula de clase es que los chicos no respiran bien, o porque están todos muy agripados. Estoy hablando en situaciones normales, cotidianas al año 2019, clases que tenemos chicos con las narices tapadas, que no pueden ni respirar. Entonces, si no hay una correcta oxigenación, tampoco hay una correcta concentración para generar aprendizaje. Entonces, también ese tipo de ejercicios, enviarles a los chicos de movimiento, es muy importante también combinar esas actividades de exploración, de que si tienen la posibilidad de ir eh, recorriendo, si tienen un pequeño huerto, un pequeño espacio donde pueden más que sea salir a caminar, a dar una vueltita pequeñita. Yo entiendo todas esas limitaciones en las que estamos en este momento viviendo, pero tenemos que comenzar a ser creativos, quizás hacer una carrera de obstáculos dentro del cuarto, de la habitación de cada niño. Bueno, ¿y cuáles son esos obstáculos? Escribe cuáles fueron los obstáculos que utilizaste y cómo te moviste. Me di vueltas, me paré de manos, etcétera, etcétera. Esa era una de las preguntas que también recuerdo que estaban ahí, pero se remitía mucho a la expresión corporal y al preescolar. David, creo que ya ocupé mis 30 minutos de exposición. Regreso acá. ¿Cómo está, doctora? Muy amable, muy amable, doctora, por la conferencia. Vamos a dar paso a la interacción de este webinar con la expositora y los participantes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si alguien desea hacerle una pregunta a la doctora, rogaría por favor en la opción levantar la mano, dan clic a los que quieren participar, hacer preguntas y les cedemos pues el audio para que ustedes puedan realizar sus inquietudes, sus preguntas. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esa manera. Pueden ahí en la opción levantar la mano. Entonces aquí nos aparecerá quién quiere intervenir. Si alguien quiere levantar la mano, por favor, hacer su pregunta, su duda. También aquí en el chat tenemos, han escrito. Si alguien quiere participar con el audio, por favor, adelante, ¿no? Aquí hay una
Ok, aquí hay Enrique una García persona, levantó la mano. Enrique García. Muy bien. ¿Cómo está Enrique García? Adelante. Hola, ¿cómo le va? Disculpe, muchas gracias por la exposición, muy certera, muy buena, muchos pensamientos compartidos. Tengo una pregunta. Yo soy maestro de música de la básica completa. Lo que más me preocupa son los niños de segundo de básica. ¿Qué recomendaciones me podría dar de cómo puedo yo llegar a esos niños, sobre todo para que ellos adquieran los conocimientos musicales como teoría musical que tienen que aprender, o las figuras, o los tempos? ¿Qué tal vez estrategia o qué forma yo podría usar para que ellos lleguen a realmente captar y tener el interés completo de la clase? Ok, Enrique, qué gusto tenerte aquí. Voy a responder a tu pregunta. La música en este momento es muy importante porque es todas esas asignaturas, música, dibujo, expresión corporal, son actividades súper relevantes hoy en el currículo y más que todo ante esta situación de emergencia sanitaria. Como tú dices, el objetivo no es que el chico solamente en estos primeros momentos, porque todos anhelamos regresar a la normalidad, al aula de clase, pero en estos primeros meses es que él vaya descubriendo. Creo que tú como profesor de música sabes que la música sale del cuerpo y los tonos de voz, que comience a identificar tonos de voz, que comience a identificar sonidos que pueda producir por su cuerpo y que ellos te puedan enviar qué sonidos descubrieron. Cuando ellos te envían los sonidos que van descubriendo, ya sea por un audio, ya sea que te lo escriban, tú les vas poniendo el nombre de blanca, negra, corchea, semicorchea, tiempo, pausa, etcétera, etcétera. Bueno, yo no soy muy música, pero de pequeña mi mamá me hacía tomar clases de piano y toco el piano por eso, pero no leo mucha partitura. Pero va por esa línea, que es muy importante que lo puedas ir trabajando del el descubrir. Por ejemplo, el tiempo de respiración también es muy importante, la parte de la expresión corporal. Veo muchas preguntas también de inicial. La expresión corporal implica ritmo, implica tono, implica también una secuencia. Entonces, esos puntos los podrías ir combinando, Enrique, y podrías ir viendo cómo ellos van descubriendo primero. No te preocupes tanto porque ellos tienen que decirte la negra, la fusa, la semifusa, no. Preocúpate más porque ellos lo vayan descubriendo. Una de las cosas que tenemos que desarrollar los maestros es que no todos van a llegar al mismo conocimiento por igual en cada grupo y que cada uno va a aportar y ese compartir también es importante. No sé, Enrique, si más o menos te di unas pautas en relación a lo que me preguntabas. Sí, sí, justamente estaba pensando algunas ideas, como por ejemplo tengo, como por decirlo así, el primer tema es las cualidades del sonido. Yo tenía planificado como que a los chicos llevarlos al patio del colegio y que exploraran y que buscaran aquellos sonidos fuertes, suaves, agudos. Entonces lo que voy a tener que hacer es que exploren en su hogar y con ellos mismos, con su cuerpo, este tipo de técnica para que entiendan cómo funcionan las cualidades del sonido. Y algo muy importante, la música y el sonido con los ojos cerrados. Es importante en ciertos momentos enseñarles a los chicos a cerrar los ojos y a percibir con los otros sentidos. Y la música se percibe con el cuerpo, por eso es que podemos bailar y somos tan felices cuando oímos una música y nuestro cuerpo se mueve. Correcto, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias. Tengo ya algunas ideas de qué puedo hacer con mis niños. Gracias y cualquier cosa a las órdenes. Muy amable, Enrique. Muy amable también a la doctora. ¿Alguien más desea levantar la mano para poderle ceder su espacio? ¿Tenga alguna inquietud, alguna pregunta? Viviana Tapay, le tiene levantada la mano, creo. O tiene una manito así. Viviana Tapay. Buenos días, Buenos días. muy buenos días, Máster. Les saluda Lourdes Verde Soto.
Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Bueno, esperando que usted tenga una bonita semana, ¿verdad? Y Gracias a Dios. agradeciéndole enormemente por la amplia, ¿verdad? Gama de conocimientos que veo que usted tiene, ¿verdad? Y ha podido compartir con nosotros. Eso es muy bueno, ¿no? Cuando las personas, mientras más saben, mientras más conocimientos tienen, pues comparten con el resto, ¿no? Que estamos poco a poco, adquiriendo más y nuevos conocimientos. Se sabe que uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Así es, yo todavía no acabo. Exacto. Mira, Cuéntame. tengo una preguntita, más que para estudiantes, es con mi niño. Yo tengo un niño de 2 años, 4 meses, ¿verdad? Ajá, Veo que dentro de su currículo, de su biografía, pues está la parte de párvulo, ¿no? sí, correcto. De 2 años, 4 meses, sé que cada niño es diferente, pero sí me preocupa un poco el hecho de que él todavía no hable del Ujú. todo, o sea, siempre dice sílabas de cada cosa, cuando realmente veo compañeritos de él que ya dicen mamá, papá y muchas palabras más realmente, ¿no? Entonces no sé si de repente en su amplia experiencia tendría alguna técnica como para yo poder trabajar con él ahorita que se trabaja con teletrabajo y que tengo más tiempo de pasar con él aquí en casa. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, Lourdes, es una pregunta muy interesante porque tú lo acabas de decir al final, tengo más tiempo para estar con mis niños en la casa. Muchas veces los niños no hablan porque hay dos cosas. O prácticamente los adultos decodificamos todo sin dejarlos expresarse, entonces a lo mejor esa permisividad del cuidado nos hace de que ni bien levanta la mano o estira la mano, ah, ya, quieres esto, quieres lo de acá. Entonces es un momento para dejarlo quizás que él trate de decir lo que quiere expresar. Eso es una. Otra, es importante incrementar el léxico en los niños. En los niños de preescolar, para que comiencen a hablar, es muy importante que tú establezcas este diálogo permanente a través del juego, a través de las lecturas de cortas, aunque no, él no te va a leer las palabras, pero acuérdate que el primer lenguaje es icónico, es decir, ¿qué dice este dibujo? ¿Qué me expresa este dibujo? ¿Cómo está estructurado este dibujo? Ah, sí, es un dibujo que tiene un oso de color amarillo, que tiene 2 brazos, que tiene 2 piernas, y esas formas como tú puedes ir estimulando a tu pequeño para que comience a hablar y aprovechando este tiempo que ahora tienes para compartir, porque realmente en los primeros años los formadores más cercanos son los padres y luego viene el contexto del preescolar, que es la sociabilización. No sé, Lourdes, si por ahí respondí un poco a tus preguntas. Sí, máster, muchísimas gracias. Mi niño está lo tengo en el CBB, correspondiente al MIES, ¿verdad? Entonces, por eso era mi inquietud, porque incluso la educadora me supo manifestar de que el bebé ya debería de tener un vocabulario mucho más amplio, ¿no? Entonces, pero voy a tomar sus sugerencias y como le dije, aprovechar este tiempo que paso en casa, para leerle cuentos cortos, como usted acaba de manifestar, ¿verdad? Y bueno, y no facilitarle, exigir, obligarle indirectamente a que él haga su esfuerzo por expresar las cosas y no simplemente que señale o Creo que diga que sílabas. el mundo nos ha enseñado que la rapidez no es el camino, hay que ser más pacientes y tolerantes, esperar un Mu- poco. Muchísimas gracias, Máster. Bendición. Gracias, igual. No sé quién más tenga preguntas. Muy amable a Lourdes. Aquí vemos otra manito levantada, María Isabel Maridueña. Adelante, María Isabel. Buenos días con todos. Una pregunta que en verdad me está haciendo mucho en la cabeza. En el caso de los chicos de universidad, somos dos compañeras que estamos y somos maestras de universidad. Todos los profesores van a querer agobiarlos con las clases, con lecturas en papers. ¿Y cuál sería la mejor metodología con ellos? Para no agobiarlos y exigir demasiado y que los chicos colapsen. Esa es mi principal preocupación. María Isabel, a ver,
Sí, el contexto universitario es muy diferente porque el contexto universitario busca la profesionalización del estudiante. En la presencialidad, la lectura es básica, no debería de ser obligatoria, pero lamentablemente se viene arrastrando desde la educación media que la lectura es obligatoria. Yo leo cuando me van a tomar la lección, yo leo cuando tengo que hacer una exposición o preparar un trabajo, pero no es un descubrir y un explorar. Yo utilizaría al inicio también con los jóvenes universitarios, porque también soy profesora universitaria y me toca preparar mis clases a distancia, porque doy clases en el sistema a distancia también, comenzar a introducirlos a ellos. Yo un ejercicio que hacía era en la presencialidad, les decía a los estudiantes de la universidad, bueno, si no han leído, ustedes tienen Facebook, Instagram, Twitter, comiencen a seguir redes que sean confiables, que transmitan información correcta y comiencen a traerme esa información. Entonces me traían información así que el Mineduc había publicado, que la Organización Mundial había publicado, la UNICEF, la UNESCO. Eso los atraía a leer un poco más. Entonces, cuando yo introducía mi paper, digamos, o mi PDF de información, ya era como más cercano lo que tenían que ellos aprender. Entonces, a veces hay que irse un poco al contexto de ellos para luego pasar a nuestro contexto o a nuestro objetivo de aprendizaje. Y ahí lo principal es comenzar a tomar conciencia que estás formándote para una profesión. No sé, Marisabel, si eso te puede ayudar un poco, porque también no debemos de, nosotros sabemos que en la presencialidad hay un alto porcentaje, casi un 60%, si no es el 50%, tiene que el estudiante aprender autónomamente. Y en los sílabos nos hacen poner un listado de informaciones que en la presencialidad ni siquiera las utilizamos porque nos quedamos en el libro. Entonces, hoy no hay un solo libro porque los libros físicos están en las bibliotecas cerradas. Hoy tenemos un universo de información. No sé, Marisabel, si te ayudé en algo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, gracias, Marisabel, por tu pregunta. Muy amable, Marisabel. Aquí tenemos otra persona que ha levantado la mano. Recordemos que son ya las 11:27. Ya mismo vamos a estar terminando con este webinar. Entonces, Rosy García está levantando la mano. Adelante, Rosy, con su pregunta. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi pregunta va dirigida a lo que es el nivel de inicial. ¿Qué va a pasar exactamente con los chicos? O sea, nosotros trabajaremos así mismo de forma virtual con ellos. Usted sabe que son pequeños, ¿no? Yo soy docente parvularia y me intriga mucho saber esto. No es que me estoy poniendo una barrera, no, pero sí quiero saber cómo sería el proceso, si de verdad a nivel de educación se está tomando en cuenta los iniciales, o sea, si van a seguir sus clases igual, y cómo sería en esta forma, en esta modalidad. Gracias. Ok, Rosy. Bueno, tu pregunta es más de decisión ministerial, la primera parte, de que si los preescolares van a continuar, los preescolares deben de continuar, pero también hay la gran barrera de que trabajar con niños tan pequeños, muchas veces las mamás no tienen todavía esa paciencia y no solo la paciencia, sino darle el verdadero significado. Recuerden que a nivel de ley la educación inicial todavía no es tan obligatoria. Y es una muy buena pregunta, yo la voy a tuitear a la ministra para preguntarle específicamente qué va a pasar con el preescolar, porque no te podría responder eso yo, porque no soy un ente público. Personalmente, como miembro y presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, creo que los preescolares se tienen que repensar.
repensar en que la formación va hacia la familia, a los padres y al niño, que no es cumplir un currículo de cuántos colores sabes, ni de que repite tantas palabras, ni cuenta hasta tal número, sino de pensar en destrezas. Es decir, cómo enseñarle a los padres a jugar con sus hijos, cómo darles a los padres tips para que puedan compartir con ellos. Entonces ellos van a necesitar ir a estos espacios, van a necesitar estas consultas con los profesores. Hoy justamente veía a una chica que fue alumna mía, que es parvularia, que su hija es chiquita y hablaba la niña por videoconferencia con la profesora. Entonces la profesora le cantaba, la profesora le decía, pero imagínense, hacer eso tan individualizado implica desde formar a los padres. Entonces habría que preparar guías donde usted le pueda dar un listado de destrezas que el padre de familia tiene que trabajar con su niño. Y luego de haber un espacio de contacto donde ustedes puedan verse cada 15 días y hacer este espacio, el periodo de atención de los niños de poquito, 5, máximo 10 minutos y se fue el niño a hacer otra actividad. Entonces, pueda usted con la madre entender cómo va evolucionando su hijo. Yo creo que aquí implica comprometer a la madre y como en algunos países desarrollados, es obligatorio que las mujeres las madres se queden cuidando a sus hijos hasta los 3, 4 años ley, porque el mejor desarrollo y acompañamiento es desde la casa, pero en este caso, el preescolar es la parte de socialización. Entonces ahí viene algo que hay que comenzar a diseñar, cómo socializar en estos contextos digitales y estamos presentes, como lo dije al inicio, a un nuevo modelo educativo. ¿Cómo va a ser este nuevo modelo? Antes pensábamos, sí, todo es muy fácil, lo hago en línea, me conecto, nos parecía hasta muy divertido. Hoy en día se está convirtiendo en parte de nuestra vida, es la única forma en que podemos estar en contacto. Entonces, sí es una muy buena pregunta, Rosy. No te tengo todas las respuestas en este momento, pero tú también puedes seguir las páginas de la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Nos estamos compartiendo también en el sitio web Aprendo en Casa, ciertos sitios, radios, por ejemplo en Uruguay, mi colega de Uruguay, ellos están trabajando una radio en un programa radial en internet. Y en ese programa radial están subiendo todas las canciones, los ejercicios, entonces para que los niños sigan en casa junto también a sus padres. En este caso, realmente los padres en esas edades son tutores. Estamos trayendo, y recordaba esa triada que siempre decimos, que familia y estudiante deben de estar, ese triángulo presente, y hoy más que nunca está presente en los niños más pequeños. Rosy, eso es lo que te puedo decir por el momento. Muchas gracias, doctora. Muy amable a Rosy García. Voy a rogar a los participantes que puedan prender sus cámaras, ¿sí? Todos, por favor, de una manera amable, puedan prender sus cámaras. Queremos tomar unas tomas para tenerlas para esta conferencia. Muchas gracias a todos los que ya están prendiendo sus cámaras, muy amables. Si todos pueden prender sus cámaras ahí, traten de prender sus cámaras, muy amables, mientras respectivamente se realizan las tomas. Muy amables a todos los que están prendiendo sus cámaras. Estamos rogando que por favor Mira, mamita, sabe que me están pidiendo prender cámara y yo estoy toda despeinada, ¿sabes?
Los audios, por favor, sí, traten de silenciarlos. Sí, eres Romina. Muy amables. Bien, damos gracias a todos los participantes por webinar, a la doctora Cynthia Gain por presencia. Preguntas, se va analizando aquí leyendo los chats para en unas posibles emisiones tratar de seguir respondiendo todas las preguntas e inquietudes. Agradecemos a todos los participantes de verdad por haberse dado cita a esta charla, a esta conferencia, y a la doctora Cynthia Gain, una vez más, muy, muy amable. Muchas gracias a todos. Realmente es muy grato poder compartir. Vuelvo y repito, si tienen preguntas o se quedaron preguntas en el tintero, a las órdenes en lo que podamos seguir recreando este nuevo modelo de educación en el que nos estamos involucrando todos y compartamos las experiencias. Es muy importante que nos enriquezcamos unos con otros. Ese enriquecimiento es lo que va a ser realmente el apoyo que nuestros estudiantes necesitan en este momento. Pensemos que ellos también están pasando lo mismo que nosotros. Estamos en una casa, estamos haciendo teletrabajo, telecocina, telelavado, teleplanchado, haciendo todas las actividades también dentro de una casa. Y ellos en algún momento también tienen que saber que nosotros estamos pasando lo mismo. Entonces, gracias por escucharme, a las órdenes.